Bienvenidos a nuestra colección de cuentos navideños, aquí en Feliz Víctima de los Libros. El cuento de hoy es El Cascanueces y el Rey de los Ratones, de Ernst Hoffmann. Capítulo 5. La batalla. «Fiel vasallo tambor, tocada generala», exclamó en voz alta el Cascanueces. El tambor emprendió entonces un redoble tan poderoso que los cristales del armario comenzaron a temblar y tintinear. Se oyeron ruidos y golpes en su interior, y Marie se dio cuenta de que todas las tropas de las cajas en las que estaba acuartelado el ejército completo de Fritz comenzaron a alzar con fuerza las tapas. Los soldados salían y desde allí saltaban al estante inferior, donde se reunían formando brillantes filas. El Cascanueces caminaba de arriba a abajo, dirigiendo a las tropas una arenga llena de entusiasmo. «¡Que no se mueva ni el perro del trompetista!», exclamó el Cascanueces enfadado. Pero a continuación se dirigió con rapidez a Pantalón, a quien, algo pálido, le temblaba muchísimo la barbilla, y dijo solemnemente: «General, conozco su valor y su experiencia. Se trata de tener una rápida visión de la situación y aprovechar el momento. Le encomiendo el mando de toda la caballería y la artillería. Usted no necesita caballo, pues tiene unas piernas muy largas y con ella galopa bastante bien. Haga ahora lo que corresponde a su rango». Al momento, Pantalón presionó sus largos y huesudos deditos contra los labios y cantó de forma tan penetrante que sonó como si 100 alegres trompetas soplaran con alegría. En el armario comenzaron entonces a relinchar y patalear los caballos. Entonces los coraceros y dragones de Fritz, y en particular sus nuevos y brillantes húsares, comenzaron a salir, y pronto estuvieron todos formados abajo en el suelo. Regimiento tras regimiento, con las banderas desplegadas y bandas de música tocando, iniciaron el desfile ante el Cascanueces y se colocaron en raudas filas diagonalmente en el suelo de la habitación. Ante ellos pasaron como una exhalación los cañones de Fritz, rodeados por los cañoneros, y pronto comenzó a oírse el bum bum. Marie vio cómo los garbanzos de caramelo caían sobre el tropel de ratones, quienes no pudieron menos de avergonzarse al ponerse todos blancos de polvo de los caramelos. Hubo sobre todo una batería que se había subido sobre el escabel de mamá que les causó graves daños. Disparaba a la ju sin interrupción sobre los ratones, que caían uno tras otro. Pero estos seguían aproximándose y consiguieron incluso superar uno de los cañones. El humo y el polvo impedían a Marie ver lo que ocurría. Lo cierto es que todos los regimientos se batían con denuedo y que la victoria estuvo durante mucho rato oscilando de un bando a otro. Los ratones aumentaban en número cada vez más y más, y las pequeñas píldoras plateadas que lanzaban con tanta habilidad alcanzaban ya el interior del armario de cristal. Klarchen y Tratchen corrían desesperadas de un lado a otro y acabaron con las manos llenas de heridas. «¿Es que he de morir en mi más hermosa juventud? ¿Yo, la más hermosa de las muñecas?», gritó Klarchen. «Para eso me he conservado yo también, para morir aquí entre estas 4 paredes», exclamó Tratchen. Ambas se echaron los brazos al cuello y comenzaron a llorar de tal forma que su llanto se oía por encima del terrible estruendo. Pues bien, estimados lectores, apenas podéis imaginaros el espectáculo que en ese momento comenzó. Prr, prr, puf, pif, chat, ra, cha, bum, barrum, todo a la vez. Y además el rey de los ratones y los suyos chillaban y gritaban, y se volvía a oír la voz potente del Cascanueces dando órdenes eficaces mientras caminaba por entre los batallones que se encontraban bajo el fuego. Pantalón había dirigido unos cuantos brillantes ataques a la caballería y se había cubierto de gloria,
pero los húsares de Fritz estaban sometidos al bombardeo de la artillería ratonil, que les arrojaba unas horribles bolas apestosas que les pusieron perdidos sus pantalones rojos, por lo que no avanzaban casi nada. Pantalón les hizo girar por la izquierda, y con el entusiasmo del mando, él hizo lo mismo, así como sus coraceros y dragones. Es decir, todos giraron a la izquierda y se fueron a casa. Esto puso en peligro a la batería, que se encontraba situada sobre el escabel. Y poco después, atacó un grupo de ratones con tanta fuerza que volcó la pequeña tarima, incluidos cañones y cañoneros. El cascanueces, consternado, ordenó que el ala derecha retrocediera. Tú, Fritz, mi oyente experto militar, sabes que tal movimiento significa casi la huida, y sé que lamentas igual que yo la desgracia que amenazaba al ejército del pequeño cascanueces, tan amado por Marie. Pero aparta tu mirada de esta calamidad y observa el ala izquierda del ejército del cascanueces, donde todo lleva un excelente camino, y aún existen grandes esperanzas para el general y su ejército. Pues durante este enfrentamiento habían ido apareciendo en enorme silencio grandes masas de caballería ratonil de debajo de la cómoda, que acompañando su ataque de horribles chillidos se lanzaron con furia sobre el ala izquierda del ejército del cascanueces, pero con qué resistencia se encontraron. Con lentitud, pues así lo exigían las dificultades del terreno, ya que había que superar el listón del armario, había ido avanzando el cuerpo de los estandartes bajo el mando de 2 emperadores chinos y había formado en Karpline. Eran unas tropas excelentes, gallardas, de gran colorido, formadas por multitud de jardineros, tiroleses, manchúes, peluqueros, arlequines, cupidos, leones, tigres, macacos y monos que se batían con sangre fría, coraje y tenacidad. Este batallón de élite hubiese logrado, con valor espartano, arrancar la victoria al enemigo, de no haber conseguido un audaz capitán de caballería enemiga, en un temerario avance, arrancar de un mordisco la cabeza de uno de los emperadores chinos, que al caer arrastró consigo a 2 tunguses y un macaco. Esto ocasionó un hueco por el que penetró el enemigo, y poco después todo el batallón estaba destrozado a dentelladas y mordiscos. Pero el enemigo no logró más que una mínima ventaja con esta fechoría. En el momento en que un sanguinario jinete de la caballería ratonil rompía con sus dientes a un valiente enemigo, le entró por el cuello una pequeña bola de papel que le mató en el acto. ¿Era esto suficiente para las huestes del cascanueces? Que, en cuanto comenzaron a retirarse, retrocedieron más y más, perdiendo cada vez más gente, de forma que el infeliz cascanueces se encontraba ya pegado al armario de cristal junto a un pequeño puñado de gente. ¡Que avance la reserva! ¡Pantalón, escaramouche, tambor! ¿Dónde estáis?, gritaba el cascanueces, manteniendo aún la esperanza de que se formaran y salieran del armario de cristal nuevas tropas. Y efectivamente surgieron algunos hombres y mujeres marrones, de arcilla, con las caras doradas, sombreros y yelmos, pero se batían con tanta torpeza que no acertaban a dar a ninguno de los enemigos, y a punto estuvieron incluso de arrebatar la gorra del cascanueces, su general. Y pronto llegaron a ellos los cazadores enemigos que, a mordiscos, les arrancaron las piernas. Al caerse, incluso acabaron con algunos de los hermanos en armas del cascanueces. Este se encontraba estrechamente cercado por los enemigos, en peligro extremo. Quiso saltar por encima del listón del armario, pero sus piernas eran demasiado cortas. Klarchen y Tatchen estaban sin sentido y no podían ayudarle. Húsares y dragones saltaban alegres a su lado y entraban en el armario, hasta que, desesperado, gritó: «¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!». En ese mismo instante, 2 cazadores enemigos le agarraron por el abrigo de madera y el rey de los ratones, de un salto, se acercó,
chillando de júbilo por el triunfo con sus 7 gargantas. Marie no pudo contenerse más. «¡Mi pobre cascanueces!», exclamó entre sollozos. Sin darse cuenta realmente de lo que hacía, se quitó el zapato izquierdo y lo lanzó con fuerza al grupo más numeroso de ratones en el que se encontraba el rey. Al instante pareció que todos habían desaparecido y muerto, pero Marie sintió en el brazo izquierdo un dolor aún más punzante que antes y cayó desmayada. Capítulo 6. La enfermedad. Cuando Marie despertó de su letargo, yacía en su camita y el sol entraba, chispeante y alegre, en la habitación a través de los cristales cubiertos de hielo. A su lado estaba sentado un hombre desconocido, al que pronto reconoció como el cirujano Wendelstern. Este dijo en voz baja: «Por fin ha despertado». Su madre le dirigió una mirada inquisitorial y preocupada y se acercó a ella. «Ay, mamá querida», susurró la pequeña Marie, «¿se han ido por fin todos esos horribles ratones? ¿Se ha salvado el buen cascanueces?» «No digas más tonterías, Marie», respondió la madre. «¿Qué tienen que ver los ratones con el cascanueces? Pero por tu culpa, niña mala, hemos estado muy preocupados. Y todo porque los niños son cabezotas y no obedecen a sus padres. Ayer estuviste hasta muy tarde jugando con tus muñecas. Estabas medio dormida y es posible que un ratoncito, aunque aquí normalmente no los hay, saliera y te asustara. Bueno, lo cierto es que rompiste con el brazo uno de los cristales del armario y te hiciste un corte tan profundo que el señor Wendelstern, que acaba de sacarte a su momento los cristales que aún tenías en las heridas, opina que si el cristal te hubiese cortado una vena, podrías haberte quedado con un brazo inmóvil e incluso podrías haberte desangrado. Gracias a Dios desperté a medianoche y te eché en falta, así que me levanté y fui al cuarto de estar. Allí te encontré, tendida en el suelo junto al armario de cristal, sin sentido y sangrando sin cesar. Estuve a punto de desmayarme yo misma del susto. Estabas allí caída, y a tu alrededor diseminados los soldaditos de plomo de Fritz y otros muñecos, estandartes rotos, hombrecitos de bizcocho, pero en tu brazo herido sostenías el cascanueces, y no lejos de ti tu zapato izquierdo. «Ay, mamita, mamita», la interrumpió Marie. «¿Ves? Esas eran las huellas de la batalla entre los muñecos y los ratones». Y al ver que los ratones iban a coger preso al pobre cascanueces, que era quien dirigía al ejército de muñecos, me asusté mucho. Entonces arrojé mis zapatos sobre los ratones y ya no sé lo que pasó. El cirujano Wendelstern hizo un gesto con los ojos a la madre, y ésta dijo a Marie con gran dulzura: «Bueno, olvídalo y tranquilízate. Ya han desaparecido todos los ratones y el cascanueces está sano y feliz en el armario de cristal». Entonces entró el consejero médico en la habitación y mantuvo una larga conversación con el cirujano Wendelstern. Después tomó el pulso a Marie. Ella oyó que hablaban de una fiebre producida por la herida. Tenía que quedarse en cama y tomar una medicina. Así transcurrieron unos cuantos días, aunque ella, excepto algún dolor en el brazo, no se sentía enferma ni molesta. Sabía que el pequeño cascanueces estaba sano y salvo tras la batalla, y a veces le parecía que, como en sueños, le decía en un tono claramente perceptible, aunque ciertamente lastimero: «Marie, estimadísima señora, sé que os debo mucho, pero aún podéis hacer mucho más por mí». Marie recapacitaba en vano, pensando qué podría hacer, pero no se le ocurría nada. Marie no podía jugar a gusto a causa de su brazo herido, y cuando se ponía a leer o incluso a mirar los dibujos de los libros, se le nublaba la vista y tenía que dejarlo. Así pues, el tiempo se le hacía larguísimo y deseaba con todas sus fuerzas que llegara el atardecer, pues entonces su madre se sentaba a leerle y contaba muchas cosas bonitas. Acababa de terminar su madre la excelente historia del príncipe Facardín cuando se abrió la puerta y entró el padrino Drosselmayer diciendo: «Ya es hora de que vea por mí mismo cómo está la enferma». En cuanto Marie vio al padrino Drosselmayer con su chaquetita amarilla, se le vino a la mente con entera viveza
la imagen de aquella noche en la que el Cascanueces perdió la batalla contra los ratones y de forma totalmente involuntaria le gritó al consejero jurídico superior: «¡Ay, padrino Drosselmayer! Estuviste realmente horrible. Te vi sentado encima del reloj, cubriéndolo con tus alas para que no sonara muy fuerte, porque si no, se habrían ahuyentado los ratones. Yo oí perfectamente cómo llamabas al rey de los ratones. ¿Por qué no viniste en ayuda del Cascanueces? En mi ayuda. Horrible, padrino Drosselmayer. ¿No eres tú el único culpable de que esté herida y enferma en la cama?» La madre preguntó asustada: «¿Qué te pasa, querida Marie?» Pero el padrino Drosselmayer hizo gestos muy extraños y comenzó a decir con monótona voz de grajo: «Péndulo tenía que ronronear, picar, no quería portarse bien. Relojes, relojes, péndulos de reloj tienen que ronronear, en silencio, ronronear, tocar las campanas fuertes, tilín, tilán, hink, honk, honk y hank. Niña de las muñecas, no tengas miedo. Las campanillas tocan, ya es la hora. Hay que echar al rey de los ratones y viene el búho en rápido vuelo. Paqui pic, piqui puc, campanita, bim bim, relojes, ron, ron. Los péndulos tienen que ronronear, picar. No quería portarse bien. Ran y run, pir y pur». Marie observó al padrino Drosselmayer inmóvil, con los ojos muy abiertos, porque su aspecto era muy distinto y aún mucho más desagradable de lo habitual, y estaba moviendo su brazo derecho hacia adelante y hacia atrás, como una marioneta a la que tiran del hilo. El padrino podría haberle dado auténtico pavor de no haber estado su madre presente, y si Fritz, que entre tanto había entrado a hurtadillas en la habitación, no le hubiese interrumpido al fin con una gran carcajada. «¡Ay, padrino Drosselmayer!», exclamó Fritz. «Hoy estás muy divertido, te mueves como un bufón al que hace mucho tiré a la estufa». La madre se quedó muy seria y dijo: «Querido señor consejero jurídico superior, ¿qué broma tan extraña es esa? ¿Qué quiere usted decir?» «Cielo santo», respondió Drosselmayer riéndose. «¿Acaso se ha olvidado usted de mi bella cancioncilla del relojero? Se la suelo cantar siempre a pacientes como Marie». Y diciendo esto, se sentó de inmediato muy cerca de la cama de Marie y dijo: «Por lo que más quieras, no te enfades porque no sacara en el primer momento sus 14 ojos al rey de los ratones, pero no podía ser. En su lugar te voy a dar una enorme alegría». Y mientras así hablaba, el consejero jurídico superior introdujo la mano en el bolsillo y con mucha suavidad extrajo al Cascanueces, al que con gran habilidad había colocado de nuevo los dientes caídos y fijado la mandíbula desencajada. Marie dio un grito de alegría y la madre dijo sonriendo: «¿Te das cuenta ahora de lo bien que se porta el padrino Drosselmayer con tu Cascanueces?» «Pero admitirás, Marie», interrumpió el consejero jurídico a la señora del consejero médico, «admitirás que el Cascanueces no tiene buen aspecto y que su cara no es precisamente lo que se suele llamar hermosa. Si quieres oírlo, te puedo contar cómo tal fealdad entró en su familia y se transformó en hereditaria. ¿O por casualidad conoces ya la historia de la princesa Pirlipat, la bruja Ratonilda y el artístico relojero?» «Oye», interrumpió en ese momento Fritz sin darse cuenta, «oye, padrino Drosselmayer, los dientes se los has puesto muy bien y la mandíbula ya no baila tanto, pero ¿por qué le falta la espada?» «Ah», respondió el consejero jurídico de mal humor, «chico, siempre estás criticando y sacando faltas a todo. ¿Qué me importa a mí la espada del Cascanueces? Yo le he curado el cuerpo, que él mismo se haga una espada como pueda». «Eso es cierto», exclamó Fritz. «Si es un tipo capaz, sabrá encontrar armas». «Así pues, Marie», continuó el consejero jurídico superior, «dime si sabes la historia de la princesa Pirlipat». «Ay, no», respondió Marie. «Cuéntamela, querido padrino Drosselmayer, cuéntamela». «Confío», intervino entonces la señora del consejero médico, «señor consejero jurídico superior, en que su historia no sea tan horrible como todo lo que usted suele contar».
En absoluto, carísima señora consejera médica, respondió Drosselmayer. Al contrario, lo que tengo el honor de contar ahora es algo divertido. Cuenta ya, querido padrino, exclamaron los niños. El consejero jurídico superior comenzó. Capítulo 7. El cuento de la nuez dura. La madre de Pirlipat era esposa de un rey y por tanto reina, y nuestra Pirlipat desde el mismo momento en que nació, princesa. El rey no cabía en sí de gozo por la hijita que yacía en la cuna, daba gritos de alegría, bailaba y saltaba a la pata coja gritando una y otra vez: ¡Yupi! ¿Ha visto alguien nunca algo más bonito que mi Pirlipatilla? Y todos, ministros, generales, presidentes y oficiales, saltaban igual que el rey sobre una sola pierna, gritando muy alto: ¡No, nunca! Y de hecho era imposible negar que desde que el mundo existe, nunca había nacido niño más hermoso que la princesa Pirlipat. Su carita parecía tejida con delicados copos blancos como lirios y rojos como rosas. Sus ojitos, unos vivos azules chispeantes, y sus rizos, entremezclándose en brillantes hilos de oro, eran la misma belleza. Además, Pirlipatilla había traído al mundo una fila de pequeños dientes como perlas, con los que, 2 horas después de nacer, mordió el dedo del canciller imperial, cuando éste estaba viéndolos más de cerca, haciéndole gritar: ¡Oh, Jesús! Otros afirman que gritó ¡ay, ay!, pero las opiniones al respecto hoy siguen muy divididas. Brevemente, Pirlipatilla mordió, de hecho, al canciller imperial en el dedo, y el país, entusiasmado, supo así que en el hermoso y angelical cuerpecito de Pirlipatilla habitaba también el ingenio, el ánimo y la razón. Como ya he dicho, todo era alegría. Únicamente la reina estaba atemorizada e inquieta, aunque nadie sabía por qué. Ante todo, llamó la atención el hecho de que quisiera vigilar la cuna de Pirlipat con gran atención, pues además de que las puertas estaban ocupadas por alabarderos, 2 niñeras tenían la orden de permanecer siempre junto a la cama, y otras 6 debían estar noche tras noche sentadas en la habitación. Pero lo que a todos parecía una locura y que nadie podía comprender es que cada una de las 6 cuidadoras debía tener un gato en el regazo y acariciarlo durante toda la noche con el fin de obligarle a ronronear sin interrupción. Es imposible, queridos niños, que podáis adivinar por qué la madre de Pirlipat organizó todo ese tinglado, pero yo lo sé y os lo voy a contar. En cierta ocasión se reunieron en la corte del padre de Pirlipat gran cantidad de magníficos reyes y agradabilísimos príncipes. Todo se organizó con gran boato y tuvieron lugar multitud de justas de caballeros, comedias y bailes cortesanos. El rey, con el fin de mostrar con claridad que a él no le faltaban ni el oro ni la plata, quiso sacar un buen puñado del tesoro de la corona y con ello hacer algo realmente extraordinario. Por el jefe superior de cocina se había enterado en secreto de que el astrónomo de la corte había anunciado la época de la matanza, de modo que encargó una soberbia cantidad de salchichas, morcillas y todo tipo de embuchados, tras lo cual él mismo en su coche fue a invitar a todos los reyes y príncipes solo a una cucharada de sopa, para poder disfrutar así con la sorpresa que tales delicias podían producir. Entonces dijo con toda amabilidad a la reina: «Querida, ya sabes cuánto me gustan los embutidos». A la reina no le cabía duda de lo que quería decir con eso. No significaba otra cosa, sino que ella misma se dedicara al provechoso oficio de hacer salchichas y morcillas, como ya había ocurrido otras veces. El tesorero jefe recibió la orden de llevar de inmediato a la cocina el gran puchero de oro para salchichas
y todas las cacerolas de plata. Prepararon un gran fuego con leña de sándalo. La reina se puso sus grandes delantales de damasco y pronto comenzaron a humear en el puchero los dulces aromas del caldo de salchichas. El reconfortante olorcillo llegó hasta el Consejo de Estado. El rey, lleno de entusiasmo, no pudo aguantarse. «Con su permiso, señores», exclamó. Y de un salto se plantó en la cocina, abrazó a la reina, removió un rato con su cetro de oro el puchero y volvió, ya más tranquilo, al Consejo de Estado. Justo entonces había llegado el momento importante en que hay que cortar el tocino en dados y asarlos en la parrilla de plata. Las damas de la corte se retiraron, pues la reina, por su fidelidad y respeto hacia su real esposo, quería hacerlo sola. Pero cuando el tocino comenzó a tostarse, se oyó una vocecita finísima y susurrante que decía: «Hermana, dame a mí también un poco de asado. Yo también quiero un banquete. Yo también soy reina. Dame un poco de asado». La reina sabía bien que quien hablaba así era doña Ratonilda. Doña Ratonilda vivía hacía ya muchos años en el palacio del rey. Afirmaba que estaba emparentada con la familia y que ella misma era soberana del reino de Ratonia, por lo que además tenía toda una corte bajo el fogón. La reina era una mujer buena y generosa, y aunque no reconocía a doña Ratonilda como reina y hermana suya, sin embargo, le concedió de todo corazón que tomara parte en el banquete de aquel día de fiesta, y dijo: «Claro, salid de ahí, doña Ratonilda, venid a probar mi tocino». Doña Ratonilda salió rápida y llena de gozo, saltó sobre el fogón y fue cogiendo, con sus pequeñas y delicadas patitas, un trocito de tocino tras otro, según la reina se los iba dando. Pero entonces aparecieron también los compadres y comadres de doña Ratonilda, además de sus 7 hijos, unos tunantes muy desobedientes, y se lanzaron sobre el tocino, de forma que la reina, asustada, no podía defenderse de ellos. Por suerte, acudió en su ayuda la camarera mayor y ahuyentó a los indignos invitados, con lo que se pudo salvar algo de tocino. Llamaron entonces al matemático de la corte, y éste dio las instrucciones para que se repartiera artísticamente el tocino entre todos los embutidos. Resonaron trompetas y tambores, y todos los potentados presentes y los príncipes se dirigieron envueltos en brillantes ropajes de fiesta, unos sobre andas y otros en carruajes de cristal, al banquete de la matanza. El rey los recibió con cordial amabilidad y benevolencia, y luego, ataviado como señor del reino, con cetro y corona, se sentó a la cabecera de la mesa. Ya durante el plato de botagueña se vio al rey palidecer cada vez más y levantar sus ojos al cielo, mientras tenues suspiros escapaban de su pecho. Parecía que en su interior hervía un intensísimo dolor. Mas durante el plato de morcillas se hundió, entre lamentos y sollozos, en su asiento, llorando y gimiendo. Todos saltaron sobre la mesa. Su médico de cabecera se esforzó en vano por tomar el pulso del infeliz rey. Parecía que una profunda e infinita desgracia estaba desgarrándole. Por fin, tras continuas palabras de aliento y aplicarle fuertes remedios, como son en este caso cenizas de plumas de ganso y similares, pareció que el rey volvió en sí. Entre tartamudeos y de forma apenas perceptible dijo: «Tiene muy poco tocino». Entonces la reina, inconsolable, se arrojó a sus pies. «Oh, mi pobre, desgraciado y real esposo, cuán grande ha sido el dolor que habéis tenido que soportar. Pero ved aquí a vuestros pies a la culpable, castigadla con dureza. Ay, ha sido doña Ratonilda con sus 7 hijos, sus compadres y comadres, quien se ha comido el tocino y...». En ese momento, la reina cayó de espaldas, sin sentido. El rey se levantó de un brinco y, lleno de furia, gritó: «¡Camarera mayor! ¿Cómo ocurrió?».
La camarera mayor contó todo lo que sabía, y el rey decidió vengarse de doña Ratonilda y de su familia, que se habían comido todo el tocino de los embutidos. Mandó llamar al consejero privado de Estado y decidieron instruir un proceso contra doña Ratonilda y confiscarle todos sus bienes. Mas como el rey opinara que mientras tanto podría seguir comiéndose todo el tocino, encargaron de todo el asunto al arcanista y relojero de la corte. Este hombre, que se llamaba igual que yo, es decir, Christian Elias Drosselmayer, prometió expulsar para siempre del palacio, por medio de una inteligente argucia, a doña Ratonilda y su familia. Y en efecto, inventó unas pequeñas máquinas muy artísticas en las que se introdujo tocino frito sujeto por un hilillo que Drosselmayer colocó alrededor de la vivienda de la señora comedora de tocino. Doña Ratonilda era demasiado sabia para no darse cuenta de la trampa de Drosselmayer, pero todas sus advertencias, todas sus amonestaciones no sirvieron de nada. Atraídos por el dulce olor del tocino frito, sus 7 hijos y muchos de los compadres y comadres de doña Ratonilda se introdujeron en las máquinas de Drosselmayer, y cuando iban a coger el tocino, eran apresados por una reja que caía de repente en la entrada y luego ejecutados vergonzosamente en la misma cocina. Doña Ratonilda abandonó con la poca gente que le quedaba el lugar del horror. Su pecho estaba lleno de odio, desesperación y venganza. La corte festejó el resultado, pero la reina quedó muy preocupada, porque conocía el carácter de doña Ratonilda y sabía que no dejaría sin venganza la muerte de sus hijos y parientes. Y en efecto, doña Ratonilda se presentó en el momento en que la reina estaba preparando para su real esposo un paté de bofes que le gustaba mucho, y dijo: «Mis hijos, mis compadres y comadres han sido asesinados. Ten mucho cuidado, majestad, porque la reina de los ratones puede destrozar a tu hija a mordiscos. Ten mucho cuidado». Dicho esto, desapareció y no volvió a dejarse ver nunca más. La reina estaba tan asustada que el paté de bofes que estaba preparando se le cayó al suelo, con lo que doña Ratonilda echó a perder por segunda vez uno de los platos predilectos del rey. Este se puso furioso. Bueno, pero ya está bien por esta noche. Pronto te contaré el resto. Marie, que había estado inmersa en sus propios pensamientos, rogó al padrino Drosselmayer que él continuara su narración. Él no se dejó convencer. Levantándose de un salto, dijo: «No es bueno demasiado de una vez. Mañana el resto». Estaba a punto de salir por la puerta cuando Fritz preguntó: «Dime, padrino Drosselmayer, ¿es verdad que inventaste la ratonera?» «Ay, ¿cómo se pueden hacer preguntas tan tontas?», exclamó la madre. Pero el consejero jurídico sonrió de forma extraña y dijo en voz baja: «¿No soy un buen relojero? ¿No seré capaz siquiera de inventar ratoneras?». Capítulo 7. Continuación del cuento de la nuez dura. «Así pues, niños», continuó el consejero jurídico superior Drosselmayer al atardecer del día siguiente, «ya sabéis por qué la reina hacía vigilar con tanta atención a la bellísima princesa Pirlipat. ¿Cómo no iba a temer que doña Ratonilda volviese para cumplir su amenaza y matar a la pequeña princesa? Las máquinas de Drosselmayer no eran eficaces contra la agudeza y el ingenio de doña Ratonilda, y únicamente el astrónomo de la corte, que era a la vez el intérprete privado de los signos divinos y de las estrellas, decía saber que la familia del gato Ronrón estaría en condiciones de mantener a doña Ratonilda apartada de la cuna. Así pues, sucedió que cada una de las cuidadoras recibió a uno de los hijos de esa familia, quienes, por cierto, estaban empleados en la corte como consejeros delegados privados. Tenían que mantenerlos en el regazo
y mediante hábiles caricias hacerles más dulce su duro servicio al Estado. Pero una vez siendo ya de medianoche, una de las 2 cuidadoras jefas privadas que estaban sentadas junto a la cuna despertó sobresaltada como de un sueño profundo. Todos estaban dominados por el sueño, no se oía un solo ronroneo, y en medio de un profundo silencio de muerte podía percibirse hasta el roer de la carcoma. Pero la cuidadora jefa privada tuvo la sensación de que muy cerca de ella había un enorme y horrible ratón que, levantándose sobre sus patas traseras, había apoyado su funesta cabeza sobre el rostro de la princesa. Se levantó de un salto con un grito de horror. Todos despertaron. Pero en ese momento, doña Ratonilda, pues no era otro, el gran ratón que se hallaba junto a la cuna de Pirlipat, corrió veloz hacia un rincón de la habitación. Los consejeros delegados se lanzaron tras ella. Demasiado tarde. Había desaparecido a través de una rendija del suelo de la habitación. El ruido despertó a Pirlipatilla, que comenzó a llorar quejumbrosamente. «Gracias al cielo», exclamaron las cuidadoras, «vive». Mas cuál no sería su horror al mirar a Pirlipatilla y descubrir en qué se había convertido la bella y hermosa niña. En lugar de su cabecita de ángel de rizos rojo y oro, había una gruesa cabeza informe sobre un cuerpo pequeñísimo y encogido. Sus ojitos azules se habían transformado en unos ojos verdes, saltones, de mirada fija, y su boquita se había estirado de una oreja a otra. La reina lloraba y se lamentaba, deseando morir, y hubo que cubrir con tapices guanteados el gabinete de estudio del rey, porque éste se golpeaba con la cabeza contra las paredes a la vez que gritaba con voz dolorida: «¡Ay de mí, infeliz monarca!». Habría podido darse cuenta entonces de que hubiera sido mejor comerse las salchichas sin tocino y dejar a doña Ratonilda y su estirpe en paz bajo el fogón, pero el real padre de Pirlipat no pensó en ello, sino que culpó de todo lo ocurrido al arcanista y relojero de la corte, Christian Elias Drosselmayer de Nuremberg. Por ello dio la siguiente y sabia orden. En el plazo de 4 semanas, Drosselmayer debía devolver a la princesa Pirlipat a su estado original, o al menos encontrar un determinado remedio, no falaz, para conseguirlo. De lo contrario, moriría de muerte vergonzosa bajo el hacha del verdugo. Drosselmayer se asustó bastante, pero pronto confió en su arte y su fortuna, y se dispuso al momento a llevar a cabo la primera operación que le pareció provechosa. Con gran habilidad desmontó a la princesa Pirlipat, desenroscó sus manitas y piececitos y observó la estructura interna. Pero descubrió que, a medida que fuera creciendo la princesa, se haría todavía más deforme, y no sabía qué partido tomar ni cómo solucionarlo. Volvió a reconstruir cuidadosamente a la princesita y se dejó caer, acongojado, junto a su cuna, que no podía abandonar. Ya había llegado la 4ª semana, era ya miércoles, cuando el rey se asomó con ojos chispeantes de furia y, blandiendo amenazadoramente el cetro, gritó: «Christian Elias Drosselmayer, cura a la princesa o morirás». Drosselmayer comenzó a llorar amargamente, mientras la princesa Pirlipat estaba, satisfecha, cascando nueces. Fue entonces cuando, por primera vez, le llamó la atención al arcanista el incansable afán de comer nueces de la princesa Pirlipat y la circunstancia de que naciera ya con dientes. De hecho, tras su transformación, estuvo gritando sin parar hasta que, por azar, vio una nuez y la abrió al momento. Al comer el fruto, se calmó. Desde aquel momento, sus niñeras no encontraron nada más adecuado que darle nueces. «Oh sagrado instinto de la naturaleza, eternamente inescrutable simpatía de todos los seres», exclamó Christian Elias Drosselmayer.
tú me muestras la puerta del misterio a la que he de llamar, y la puerta se abrirá. De inmediato solicitó permiso para hablar con el astrónomo de la corte. Fue conducido a él bajo vigilancia. Ambos hombres se abrazaron entre lágrimas, pues eran entrañables amigos. Se retiraron luego a un gabinete secreto y comenzaron a consultar infinidad de libros que hablaban de los instintos, simpatías, las antipatías y otras misteriosas cuestiones. Llegó la noche. El astrónomo de la corte estudió las estrellas y con ayuda de Drosselmayer, también gran experto en ello, estableció el horóscopo de la princesa Pirlipat. Tras un gran esfuerzo, pues las líneas se iban haciendo cada vez más confusas, al fin, ¡qué alegría! Al fin pudieron ver claramente que lo único que tenía que hacer la princesa Pirlipat para librarse del hechizo que la afeaba y recuperar su belleza anterior era comer el dulce fruto de la nuez Krakatuk. La nuez Krakatuk tenía una cáscara tan dura que hasta un cañón de 48 libras podía pasar por encima de ella sin romperla, y tendría que ser un hombre que nunca se hubiese afeitado y que jamás se hubiese puesto botas, quien ante la princesa abriera con sus dientes la nuez y se la entregara con los ojos cerrados. El joven no podría abrir los ojos hasta retroceder 7 pasos sin dar ningún traspiés. Drosselmayer estuvo trabajando ininterrumpidamente con el astrónomo durante 3 días y 3 noches. El sábado a mediodía estaba el rey sentado a la mesa comiendo, cuando Drosselmayer, que iba a ser decapitado el domingo de madrugada, entró alborozado y feliz y anunció el remedio hallado para devolver a la princesa Pirlipat la belleza perdida. El rey se abrazó a él con intenso afecto y le prometió una espada de diamantes, 4 órdenes y 2 nuevas levitas de domingo. Nada más acabar la comida, añadió con amabilidad, se emprenderá la labor. Ocupaos vos, estimado arcanista, de que el joven sin afeitar esté a mano con sus zapatos como corresponde y no le permitáis beber antes ni una gota de vino, para que no tropiece al retroceder, como un cangrejo, los 7 pasos, pues después podrá beber hasta la saciedad. Estas palabras del rey consternaron a Drosselmayer, quien, entre temblores y vacilaciones, tartamudeando, consiguió decir que era cierto que se había descubierto el remedio, pero ahora había que buscar ambas cosas, la nuez Krakatuk y el joven que tenía que abrirla. Y era dudoso que alguna vez pudieran encontrarse tanto la nuez como al cascanueces. El rey, enfurecido, levantó el cetro por encima de su cabeza coronada y exclamó con voz de trueno: «Bueno, pues se mantiene la decapitación». Fue una suerte para Drosselmayer, hundido en la angustia y la miseria, que ese mismo día la comida le gustara muchísimo al rey. Estaba de buen humor y accedió a los razonables y numerosos argumentos que presentó la bondadosa reina, conmovida por el destino de Drosselmayer. Finalmente, Drosselmayer, haciendo acopio de todo su valor, expuso que en realidad él había cumplido su obligación, había descubierto el remedio para sanar a la princesa y, por tanto, había rescatado su vida. El rey afirmó que eso eran solo tontas excusas y palabrería vana, pero al fin, tras tomarse un vasito de licor estomacal, decidió que el relojero y el astrónomo se dispusieran a partir y que no volvieran sin la nuez Krakatuk en el bolsillo. Y tal como había propuesto la reina, al hombre que había de abrirla lo buscarían por medio de anuncios publicados varias veces en los periódicos y revistas intelectuales del país y del extranjero. El consejero jurídico superior interrumpió aquí de nuevo su narración y prometió relatar el resto al día siguiente. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos,
apretá la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos capítulos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.